Estimados participantes del postdoctorado en Educación Mediática y Marketing Electoral, en esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Luis Brito García, escritor venezolano, es doctor en Derecho Constitucional, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con más de 100 obras dentro de lo que es la literatura venezolana, también es guionista, caricaturista. Ha ganado todos los premios de literatura en nuestro país, también el Premio Casa de las Américas, forma parte del Consejo Internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Entre sus obras más significativas podemos destacar Abra Palabra, La lengua de la demagogia, El verdadero venezolano y Rajatabla. Con ustedes el doctor Luis Brito García. Bueno, a través de este conjunto de rasgos, hemos visto que el caudillo populista, el dirigente carismático, trata de asimilarse a una cierta imagen del pueblo. Ahora, es cierto que esta persona tiene tanta estima al pueblo, es cierto que trata de parecerse al pueblo. Fíjense, tuve la paciencia de elegir un conjunto de textos bastante extensos de uno de los dirigentes populistas más notables del siglo pasado, Rómulo Betancourt, para ver en realidad en esos textos cómo se trataba a él mismo y cómo trataba al pueblo. Y entonces los resultados fueron sorprendentes. Vamos a especificarlo aquí porque son cifras que es bueno tratar con precisión. En estos discursos hay 788 menciones, bien al dirigente, bien al pueblo. De esas 788 menciones, 569, es decir, el 71.44%, son para el propio dirigente. Es decir, variado. Él dice yo, el partido, mi gobierno y demás, pero en todo caso, fíjense, se menciona casi 3 veces más que las veces que menciona el pueblo. El pueblo es mencionado en toda esa serie de instancias nada más 225 veces, un 28.5%, menos de la tercera parte de las menciones del dirigente. Pero lo más interesante es qué dice el dirigente de sí mismo y qué dice del pueblo. Fíjense, el dirigente, cada vez que se menciona, se trata como elevador de salario, abastecedor, él es el que hace que le lleguen los abastecimientos y la comida al pueblo, como activo, él es muy activo. Además, la otra mención es anticomunista, eso sí, nada de comunismo. Es donador de ayuda, él es el que da ayuda al pueblo, el que le da la ayuda al pueblo, sancionador porque castiga las conductas indebidas, es perseverante y además es analítico. Eso es una figura, una autocalificación, es de una modestia extraordinaria. Eso, el tipo es bueno, es analítico, es perseverante, le da abastecimiento al pueblo, es la suma de las excelencias. ¿Cómo trata al pueblo en ese tercio de menciones que hace en su discurso? Bueno, el pueblo es simplemente pasivo. La mayoría de las menciones, recibe cosas. Sí. Es definido por sus carencias. Así el pueblo es hambriento, es enfermo, es ignorante, etcétera, etcétera. Es receptor de alimentos. A cada momento he traído tal cantidad de alimentos, he traído tal cantidad de suministros, etcétera. Es hambriento. Otra de las calificaciones que abundan. Es receptor de aumentos de salario, que si suben los sueldos y tal y demás, entonces el pueblo es, además de eso, el pueblo se organiza, pero ya eso es como la 8ª o 9ª mención, es votante, es además receptor de educación y es tratado en numerosas ocasiones como ignorante. Entonces vean ustedes que
y más en el supuesto igualitarismo del populismo, la supuesta popularidad, no. Yo soy 3 veces más importante que el pueblo. Y ese pueblo, yo soy todas las excelencias que puede reunir una persona, mientras que ese pueblo, al cual solo me refiero 29% de las veces en el discurso que menciona a alguien, es un pueblo ignorante, hambriento, pasivo, incapaz de mejorar por sí mismo, etcétera, etcétera. Ensayen en el discurso populista, ustedes mismos, no me crean, hagan una muestra amplia y pónganse a contar cada vez que el dirigente se menciona a sí mismo, cada vez que menciona al pueblo, para que vean esos resultados que son sorprendentes. Por eso llamé a ese libro La Máscara del Poder. El poder, la máscara dice: yo soy el pueblo, soy lo mismo que el pueblo. Mentira. Tú eres 3 veces más importante que el pueblo en tu propia estimación. Reúnes todas las excelencias y el pueblo reúne todas las carencias y las minusvalías. Fíjense ustedes, eso desenmascara ese discurso populista del que hemos estado hablando. Ahora, vamos a tratar de resumir algunas ideas del segundo de los libros, que es La lengua, la demagogia, un poquito para ver cómo se expresa este mensaje que, como ya hemos visto, es un mensaje en alguna forma de egolatría. Yo soy lo más importante que hay. El pueblo es meramente alguien a quien yo ayudo. Es un pueblo definido por sus carencias, porque es hambriento, es ignorante, es enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un trabajo sumamente complejo. El mensaje tiene una serie de códigos. Algunos de esos códigos son icónicos, referidos a las figuras, a las representaciones gráficas, y otros son lingüísticos. Vamos a hacer una rapidísima referencia a los códigos icónicos. Es decir, bueno, el mensaje populista, entre otras cosas, se distingue por los colores. En el siglo pasado estaba prohibido usar los colores de la bandera. El populismo, entonces, como no podía usar el amarillo, el azul y el rojo, el Partido Comunista usaba el rojo excepcionalmente. Eligió el color blanco para Acción Democrática. Bueno, el blanco, ¿qué implica? Implica la pureza. Pero además piensen ustedes que el traje popular del venezolano era una tela blanca, porque para reflejar el sol, no tener tanto calor, gran parte de las casas eran pintadas con lechada blanca, pero el blanco además implica pureza, honestidad. Ustedes vean los angelitos siempre pintados de blanco, etc. Entonces esa es una elección que es muy determinante dentro de las cuestiones. Ahora, los escudos también. Un partido se caracteriza por un cierto emblema específico. En ese sentido es interesante señalar que casi todos los esquemas exitosos simbolizan la unión del principio masculino y el femenino. Piensen ustedes en el escudo de Acción Democrática, que hace tiempo no se lo ve, pero ¿qué era? Es un escudo que ustedes ven la representación de él en casi todos los urinarios. Es una cosa circular, así con una cantidad de ramitas que ponían, y tenía 2 enormes labios que son A y D. Y en el medio, clavada una antorcha ardiente. Esa es una representación de los genitales femeninos. Y en el medio está bien un fuego ardiente, bien en clítoris. Ese emblema lo utilizó y lo utiliza todavía Acción Democrática, con muchas variantes. En muchos casos simplificaba las 2 letras AD, pero en la propaganda de Lucinchi había AD, pero había un trazo rojo, así que iba directo hacia el centro de los 2 labios. Y así en líneas generales hubo muchas variantes, pero fue un emblema exitoso. En cambio, piensa usted Copey. Copey era una lanza así verde, pero era un símbolo patriarcal, masculino nada más, y muy frío. Tan endeble era que los social cristianos lo cambiaron muchas veces.
A veces lo pusieron como una especie de círculo, así como una diana, pero faltaba el principio masculino. Entonces hicieron otras combinaciones, una flecha, pero que tenía una barriga como si estuviera preñada, pero ninguno le funcionó verdaderamente bien. Entonces, piensen ustedes cuando vean la emblemática política, ¿qué hay detrás de ese icono, detrás de esa señal? Algunos partidos son sumamente agresivos, revolucionarios al principio, tienen símbolos hirientes, duros, y cuando se suavizan, cambian ese mensaje, ponen imágenes en las cuales hay círculos, se repiten tonos como si fueran nubecitas pacíficas, etc. Un icono, es decir, una imagen habla como si fuera un discurso completo. Es necesario analizar qué hay detrás de los discursos y detrás de los cambios en los iconos. Entonces, bueno, es una tarea para las próximas generaciones de semiólogos. Pero ¿cuál es el otro gran mensaje del partido? Hay dos imágenes, la del caudillo, la del dirigente y la del pueblo. Ahora, en Acción Democrática se dio una disyunción bien interesante. Una era la imagen del dirigente y otra la del pueblo. ¿Quién era el dirigente? En principio Rómulo Betancourt y los demás candidatos. Rómulo Betancourt aparecía de perfil, con una mirada amenazadora, una ceja alzada, tratando de parecerse al retrato más popularizado de Bolívar, que también tenía una ceja alzada. El dirigente es retrato, es realidad, es fotografía. ¿Cómo era el pueblo? El pueblo era una caricatura, Juan Bimba, un dibujito de un indigente rural, usualmente con unos pantalones remendados y una camisetica, un sombrerito de cogollo, descalzo o con alpargatas. Y era en todo caso caricatura. Vean ustedes qué contraste tan interesante, ¿no? Líderes, fotografía, es realidad. Además era una foto como de frente, con un ligero perfil. Además establece una relación con el auditor, tiene una mirada fija, sigue al que la ve, donde quiera que está, parece que te estuviera mirando. En cambio, Juan Bimba está inclinado ahí, pidiendo favores, quejándose de cosas que le han sucedido, etc. Ven ustedes ese contraste ya de las imágenes que por sí es bien significativo. Yo hice unos análisis de la representación del dirigente, ¿no? Resulta que en un libro que se llama Multimagen de Rómulo me puse a contar todas las instancias, etc. La mayor parte de las veces aparecía el dirigente él solo, por sí solo. Era más de la tercera parte de las imágenes el dirigente y más nada. 2, el dirigente con sus allegados, comparsas en el poder, amigos, etc. Y 3, el dirigente con el pueblo, que era la menor cantidad de fotografías, pero era siempre una relación de subordinación, de sumisión. Era una anciana que llegaba allí como a pedirle un favor, un niñito a quien el dirigente acariciaba, un indigente rural. Fíjense ustedes, entonces la imagen ya establecía ese mismo mensaje del que hablamos al comentar el discurso. Era lo mismo, el dirigente soy yo, soy lo más importante, soy fotografía, soy realidad, el pueblo es caricatura, y es representado por gente que necesitan asistencia, necesitan auxilio, necesitan soporte. Raras veces se veía un pueblo verdaderamente activo, poderoso, que inspirara respeto por su fuerza, no. Siempre estaba en una relación de subordinación. En una de las grandes documentales políticos, que es el de Leni Riefenstahl, se llama El triunfo de la voluntad en Alemania, se habla del rally de Hitler en Múnich, ¿no? Y eso a veces lo han cortado en unas versiones del documental, que es lo primero que hace Hitler cuando llega un aeroplano de las nubes, como si fuera un redentor. Se baja del aeroplano. Entonces, tiene también contacto con el pueblo, aparece fotografiado documentalmente. Pero, ¿cuál es ese pueblo? Mujeres con niñitos, viejitas, etc. La misma relación. Entonces, el dirigente, desde una figura de su poder, los acaricia. Solo han cortado algunos documentales porque quizás hacía simpática la figura del canalla ese.
Pero ahí está, es un individuo efusivo, cariñoso, pero siempre le habla a gente que está por su edad, por su sexo, que era discriminado, o por el hecho de que eran niños, en una relación de carencia frente al poder masculino inconmensurable, que era el del dirigente. Vean ustedes qué malicia tienen las imágenes, incluso las más inocentes. Bueno, ese es el mensaje icónico del populismo. Sería interesante que después ya las nuevas generaciones trabajaran sobre las nuevas iconografías del poder. Ahora, el dirigente, como hemos dicho, está acompañado fundamentalmente de su entorno íntimo, sus colaboradores, etcétera, o también el pueblo, pero el pueblo aparece como una figura dócil, carente, agachada, de gente que tiene menor figuración, menor poder. Raramente aparece el líder con un campeón, con una gran figura intelectual que lo opaque, no, nada de eso. El líder tiene que quedar siempre en una posición preponderante y acompañado de alguien de menor jerarquía dentro de la fotografía. Vean ustedes cómo la simple imagen tiene un lenguaje del poder. Lo mismo, son representaciones en que el líder está mirando con un levísimo desvío al auditor. Si la imagen es así, él está mirando otra cosa, al destino, al futuro, a los principios generales, pero es una figura que te interroga y te sigue con la mirada, se impone, trata de imponerse a través de la mirada. Bueno, las tarjetas también son interesantes porque en una época no se votaba todavía por medios informáticos como ahora, sino por tarjetas. Esas tarjetas tenían el escudo del partido, que es por otra parte una representación icónica bien importante, y una cantidad de símbolos. Entre esas tarjetas había hasta platillos voladores, había a veces indígenas, etcétera, una gran variedad, pero las más importantes eran las del partido, las que hemos dicho. Ya hemos hablado un poco de la simbología del escudo del partido. Fíjense que les señalamos ya que el Partido Social Cristiano, que tenía un símbolo fálico, pero en un color frío, como dirían los artistas plásticos, que era un verde, que tuvo menor éxito que el de Acción Democrática. Ahora, en todo caso, de estos códigos icónicos, por así decirlo, vamos a pasar a los códigos lingüísticos del propio lenguaje. Es decir, en principio el nombre de los partidos ya tiene un significado. Partido es una expresión que parecería denominar un círculo cerrado de personas. Fíjense ustedes que Acción Democrática, que al principio tuvo varias formas de partido, no se llamaba partido, se llamaba acción. Tú podías estar en una acción, que es una cosa dinámica, sin estar en el partido. Ahora, los partidos populistas son usualmente partidos de masa. En realidad la adscripción no es muy formal. Tú estás y no estás en el partido hasta que sientas simpatía casi para que se te cuente entre sus miembros, ¿no? Se pasa por encima de esas formalizaciones. Además, ideológicamente no se te exigen ciertos rangos, ciertas características, etcétera. Por eso en esos partidos populistas a veces hay de las diferencias más grandes, hay desde los ultra reaccionarios más derechistas hasta gente de un gran radicalismo. Y eso lleva a debates internos que a veces terminan en las divisiones del partido, como ocurrió mucho en el siglo pasado. Pero estos códigos, aparte del nombre de los partidos, bueno, tienen que ver con las consignas o los eslóganes. Estas consignas tratan siempre de asimilar al partido al pueblo. Acción democrática. Era la democracia, pero además se llamaba, se autodesignaba el partido del pueblo. Es decir, el pueblo y el partido son la misma cosa. Esta era una cuestión afortunada que además se repetía en otros códigos lingüísticos, por ejemplo en los himnos. El himno de Acción Democrática, cuya letra se debe, por cierto, al gran poeta Andrés Eloy Blanco, hace una operación semiológica bien interesante, porque
empieza diciendo madre, madre de entraña selvática, etc. Primero habla de la patria, pero la patria es la madre, al mismo tiempo es madre, madre de entraña selvática, y esa madre es a la vez el partido. Entonces fíjense cómo se conecta en el himno y en otros mensajes tres cosas que son muy significativas para la audiencia. Por un lado se habla ni más ni menos de la madre. Ya hemos dicho que la imagen emblemática del partido era una imagen materna. Y Venezuela era y es un país matricéntrico. El centro de la familia es la madre usualmente. Entonces, como el himno del partido intentaba confundir, madre es patria y patria es el partido, es decir, Acción Democrática. El que no esté con Acción Democrática o esté contra ella es como pegarle a la mamá, es sumamente feo. Vean ustedes cómo esa operación lingüística y semiótica fue sumamente astuta y eficaz durante un tiempo, ¿no? Hasta que la gente empezó a dudar de aquello, pero vean ustedes cómo una cosa aparentemente inocente puede tener un valor político y social tremendo. Entonces, bueno, hubo infinidad de consignas o eslóganes, pero todos seguían la misma idea: el pueblo es el partido, ¿no? Una gran variación de consignas de toda índole, casi todas se referían al mismo elemento. El partido es el donador, el que da alimentos, el que da asistencia pública, el que da vivienda, etcétera, etcétera. Y hubo una cantidad enorme de jingles de toda índole, que no vamos a hacer referencia a ellos porque la mayoría han estado olvidados. Otros eran sumamente pegajosos y operaron bien. Ahora, ¿en qué tipo de habla los partidos populistas hacen llegar este mensaje? Los partidos populistas siempre dicen que nosotros hablamos el lenguaje del pueblo. Somos pueblo porque hablamos el lenguaje popular. ¿Es esto verdadero? Los lingüistas hablan de que hay dos códigos en el lenguaje. Un código restringido, que sería el de las clases populares, y un código amplio, que sería el de las clases dominantes. Esto se ha cuestionado mucho. En realidad no se dice que el pueblo tenga un código restringido, sino que tiene un habla propia. En todo caso, el código amplio de las clases dominantes tiene una gran variedad lingüística, tiene oraciones muy complejas, largas, etcétera, mientras que el pueblo tiende a ser más efectivo, más sintético, habla en oraciones cortas. Tiene otra serie de características del lenguaje. Tiene un lenguaje narrativo. El código amplio tiende a ser un lenguaje a veces abstracto, sintético, etc. Si analizamos bajo estos principios el supuesto lenguaje popular de las dirigencias populistas o acción democratistas, pero también la social cristiana, era en realidad un código medio, no era un código popular. Mentira, lo que pasa es que la sazonaban, la salpimentaban un poquito con códigos populares. A cada momento hablaban que si del condumio guatireño, las multisápidas hallacas, el chigüire y la lapa, etcétera, la criollidad del joropo y todo eso. Pero estas eran como cosas engastadas en un lenguaje medio cifrino, de repente para parecer que eran populares. Pero al mismo tiempo que engastaban estas cosas, metían refranes populares de toda índole, había otro tipo de interferencia. Eso los lingüistas llaman interferencias lingüísticas, que eran términos supuestamente muy sabiondos, que investían al que lo decía para los inocentes de una gran sabiduría. Betancourt metía términos a veces ininteligibles. Decía, hablaba de los psicofantes del amponato, hablaba de los áureos, lingotes de oro. También la redundancia es muy propia del sistema. Un lingote de oro tiene que ser áureo. Decía, por ejemplo, hablaba de un reloj de tiempo.
de qué es un reloj sino de tiempo, fíjense la redundancia, pero además inventaba términos como el ampoducto, por ejemplo, cosas de esa índole. Entonces, el lenguaje populista en realidad es un código medio lleno de una serie de interferencias lexicales que aluden a la criollidad, comidas criollas, hábitos criollos, pero a la vez de palabras pretenciosas que pretenden hacer ver que el emisor es un tipo muy culto, que tiene una cultura que se pierde de vista porque no se le entiende a qué se está refiriendo. Entonces vean, el lenguaje populista habla entre esas cosas. Y además, desde luego, las personas en el discurso, ya hemos hablado de eso, hay una preponderancia del yo. Es decir, mi gobierno, mi partido, yo, tal cosa. El pueblo apenas he mencionado como la tercera parte de las instancias del lenguaje y casi siempre en la distribución de roles es entonces, además, sumamente discriminatoria. Yo, líder, tengo todas las excelencias, el pueblo lo que tiene es carencia, que supuestamente yo voy a ser el que las va a subsanar mágicamente. Ahora, es interesante señalar dentro de la infinidad de cosas que había que señalar un poquito cómo el discurso populista acude a cierta subjetividad que lo legitima. Es decir, siempre que el orador empieza, dice, siento un inmenso gozo al estar con esta comunidad de Chamariapa, por ejemplo. Me lleno de orgullo y me estremezco al dirigirme a la promoción de enfermeras de Caripito. No, porque hace siempre se expresa una subjetividad que siempre es positiva, es gloriosa. Me siento emocionado, me siento repleto de dicha y eso es una especie de llamado al consenso. Es decir, si estoy contento de estar con ustedes, ustedes tienen que estar contentísimos de que yo esté también con ustedes. Hay ese tipo de llamamiento al consenso y además el siempre utilizar el nosotros, esta comunidad, este pueblo, etcétera, etcétera, para dar la idea de que se está tomando la palabra en representación de un colectivo y no como persona, aunque en realidad el discurso, como hemos visto, es lo contrario. El orador o el emisor del discurso siempre está hablando de sí mismo, mientras que está poniendo al pueblo en otro lugar. Ahora, hay una serie de rituales también en el populismo, no todo es... hay el ritual de la admisión del miembro del partido, pero también hay manifestaciones grupales que los presentan como colectividad. Piensen ustedes, por ejemplo, en las verbenas del partido. Siempre se hacían verbenas donde había una serie de cosas en donde se vendían chucherías, objetos o alimentos a precios más favorables. Están las manifestaciones también, que eran una forma de manifestar alguna consigna grupal o política, los mitines, además de eso, y en última instancia, dentro de toda esa cantidad, las celebraciones y concentraciones electorales, y como cosa final, cuando era una persona destacada, los funerales. Yo estaba en el exterior cuando murió Rómulo Betancourt, pero aquello parece que fue apoteósico, fue una cosa inmensa, la celebración que hubo, no la celebración, perdón, la conmemoración del descenso. Así el militante tiene una especie de paso simbólico en el cual va estrechando vínculos con otros militantes y también se supone que eso estrecha vínculos con el pueblo, pues hay esa especie de mancomunidad lograda a través del vehículo del partido. Ahora, la ideología, ¿qué es en definitiva el mensaje ideológico que transmiten los populismos? Fíjense, yo me dediqué en ese sentido a analizar una cantidad de discursos, desde los primeros discursos protopopulistas, por ejemplo, Rómulo Gallegos, el Plan de Barranquilla, pasando por
la inscripción de Acción Democrática, hasta hay un discurso de campaña de Lucinchi y finalmente ya el discurso de Carlos Andrés Pérez, que es la entrega al neoliberalismo. Hay un método que les recomiendo a los auditores, que es el de los roles actanciales, que lo desarrolla un lingüista llamado Christian Algirdas. Dice que en todo discurso, sea poético, sea político, hay los siguientes actantes o participantes. Primero, hay un sujeto, que es el sujeto que desea. Yo o el partido, quien sea, es un sujeto. Dos, hay el objeto del deseo. En relación, yo deseo tal cosa. Yo voy a hacer un discurso, un cuento, soy yo que quiero tal cosa. Entonces, ante esa opción hay una persona que es el facilitante, es decir, que hay un ayudante que te ayuda a obtener y un oponente. Hay alguien que me ayuda a conseguir lo que yo quiero, pero hay un malvado que se opone. Y además hay un destinador que ofrece o entrega el bien y un destinatario. A través de eso tú puedes analizar discursos políticos, novelas, poesía, etc. Yo me dediqué con extraordinaria paciencia a examinar los documentos políticos fundamentales del populismo y encontré que hay una rotación, sobre todo de objetos del deseo, de ayudantes y de oponentes. Uno de los primeros discursos, por ejemplo, primero están los artículos de Gallegos en La Alborada, ¿no? Está el pueblo que desea, pero desea la civilización, el modelo europeo. Gallegos dice europea, ha de ser nuestra cultura. Pero ya en el plan de Barranquilla, Rómulo Betancourt, entonces también se habla de una revolución, pero en términos muy confusos. Así es, una revolución, pero una revolución que no va a cambiar la estructura de las clases ni del poder. Entonces el lenguaje revolucionario habla confusamente de términos como la burguesía colonial, cuando justamente en la colonia todavía no había una burguesía, que era incipiente, pero no propone ninguna alteración de los medios de comunicación, de la propiedad de los medios de producción social, pasando por varias organizaciones proto-populistas como el PDN, etc. Llegamos a un documento crucial. En 1941, cuando Acción Democrática se va a inscribir como partido legal, el procurador de la República, el doctor, si mal no recuerdo, Luis Jerónimo Pietri, le pone un cuestionario que se le ponía a todos los partidos, que tenía preguntas tales como: ¿cree usted en la lucha de clases? ¿Cree usted o defiende la propiedad común de los bienes? ¿Está usted contra la propiedad privada? Etcétera. Y lo cierto es que Acción Democrática pasó ese examen con 20 puntos. ¿Cree usted en la lucha de clases? No, señor, las clases deben colaborar. ¿Cree usted en la socialización de la propiedad? No, señor, la propiedad debe ser privada, etcétera, etcétera. Era verdaderamente, salió allí. Ahora, Betancourt decía: no, es que nosotros tuvimos que mentir allí para poder pasar ese examen, porque si no, no nos legalizan. Es verdad. Pero lo cierto es que si nos ponemos a analizar la conducta de Acción Democrática, del Partido Social Cristiano COPEI, de Unión Republicana Democrática, ninguno nunca se salió de ese cartabón. Es decir, siempre respeto absoluto de la sociedad dividida en clases, respeto absoluto de la propiedad privada, sobre todo los estratos económicamente más favorecidos, no recurrencia a medios violentos para la revolución, etcétera, etcétera. Es decir, ese cuestionario queda, se lo han podido poner en bronce y además en los monumentos políticos, y es una enseñanza porque, insisto, nunca, durante 40, 50 años de poder, se pasó por encima de los elementos de ese documento. Hay otros documentos políticos, pero a mí me parece sumamente interesante el programa de gobierno que presenta Jaime Lucinchi.
yo lo llamo, bueno, el discurso político sin actores. Todos los discursos políticos dicen, el partido hará tal cosa, nuestro líder llevará, pero yo creo el descrédito que había para esa época del partido y de los caudillos era tal que no se los menciona para nada. Es bien interesante un discurso político en el cual no se menciona ni organización, ni caudillos, ni nada. Simplemente dice, en el gobierno de Jaime Lucinchi, la distribución de bienes será magnífica, habrá salud pública, se mejorará la vialidad, se elevará la prosperidad, etc. Ahora, todo discurso político tiene sujeto, dice fulano le dará tal cosa a mengano. Y no, ahí hay nada más objetos del deseo. Dentro de ese discurso que señalamos en Greiman, dice hay un deseante, un objeto del deseo, un oponente, un ayudante, un destinado. No, ahí no se menciona a nadie. Posiblemente porque se dice el partido logrará tal cosa, la gente ya no cree en el partido. El líder atraerá tal y cual, la gente ya no cree en el líder. Entonces se omite, es una cosa sorprendente. Es un discurso en el cual los objetos del deseo aparecen por sí mismos. Habrá salubridad, habrá asistencia médica, se producirán, es bien interesante y es en última instancia el resumen del discurso populista, es decir, puros objetos del deseo que se van a obtener mágicamente sin alterar la distribución de las clases sociales ni la distribución de la riqueza en el país. Así que bien interesante. Y para completar este conjunto de discursos diferentes, es interesante señalar el discurso, el plan de gobierno para una Venezuela moderna, que lanza casi clandestinamente en un encartado Acción Democrática para las elecciones del 88. ¿No? Fíjense, esas elecciones, bueno, primero utilizan códigos fonéticos, el gocho para el 88, Carlos Andrés Pérez era el gocho por tener origen andino para el 88, mágicamente, pero además de eso, entonces aparecía en pantalla la prosperidad, aparecía el candidato bañado de papelillo dorado. Esa es la repetición de la ceremonia de coronación de los zares en Rusia, que se los bañaba con un diluvio de monedas de oro. Aparecía gente ordeñando ubres, manos ordeñando ubres que daban leche totalmente, niños y gente comiendo derivados lácteos. La leche, una referencia materna, helado, bebiendo leche, etcétera, con la consigna, con los adecos se vive mejor. Pero, ¿qué decía el programa de gobierno? El programa de gobierno decía, bueno, que había que pagar la deuda pública, que en virtud de eso se iba a restringir el gasto público, disminuir la talla del Estado, toda esa letanía que nos tiene acostumbrados al Fondo Monetario Internacional. Y entonces Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones con un discurso populista. Pero en cuanto toma el gobierno, lo primero que hace fue firmar una carta de intención donde aplica un programa neoliberal. Esta es la sentencia de muerte de los populismos. Cada vez que un populismo llega ofreciendo cosas populares y el pueblo entonces le aplica un paquete neoliberal, es decir, privatización masiva de las empresas públicas, reducción de las condiciones de vida, etc. ¿Qué ocurre? Una rebelión. Como al mes de haber firmado esa carta de intención Carlos Andrés Pérez ocurrió el caratazo, el 27 de febrero, y eso acabó con el dominio populista. Entonces, fíjense, el conjunto de esos documentos señalan esa especie de trágico viraje de un partido que empieza invocando grandes ideales, no los precisa, no los cumple, trata de mantenerse en el poder nada más con una exposición de objetivos deseables, pero no quién los va a producir, quién los va a entregar, ni por qué, ni a costa de quién, y finalmente se entrega
le entrega la soberanía a un fondo monetario que va a privilegiar los intereses de las empresas extranjeras y de los acreedores de la deuda pública sobre los intereses del pueblo. Entonces en ese momento colapsa todo aquel discurso y se abre paso a otra nueva era, pues con el alzamiento, la rebelión militar del 4 de febrero, que cambia las perspectivas del discurso político. Ahora, para cerrar, si es que todavía queda tiempo, yo diría muy rápidamente que durante ese tiempo que disfrutaron el poder, los acción-democratistas crearon un mito ADECO. Yo hice unas encuestas en la Universidad Central de Venezuela para ver hasta qué punto ese mito se había difundido, que era un conjunto de mentiras totales, ¿no? Y sí tenían altos grados de aceptación estas mentiras, todas ellas falsas. Fíjense ustedes lo siguiente, dentro de ese mito, por ejemplo, se señalaba, Acción Democrática fue el primer partido que existió en Venezuela. Mucha gente creía en eso. No. Desde la independencia, los primeros tiempos, ya había un partido conservador y un partido liberal. Las contiendas de ellos llenan el siglo pasado. Eso es absolutamente absurdo. El mito ADECO también decía, Rómulo Gallego fue el primer presidente elegido por el pueblo. Falso. Hubo 13 presidentes elegidos antes de Rómulo Gallegos por el pueblo. A veces es cierto en votaciones de segundo grado, pero es que era el tipo de votaciones que se hacía en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Estados Unidos todavía su elección es en segundo grado. Es decir, tú no vas a decir que esos presidentes no valen porque fueron elegidos en segundo grado, pero siguiendo dentro de ese mito ADECO, dice que fue el primer partido que se fundó en Venezuela, pero no, falso, ya hemos dicho que hubo partidos antes, pero el Partido Comunista se fundó en 1935, mucho antes de la fundación de Acción Democrática. Y entonces, aparte de toda esa cantidad de cosas, dice, antes de los acción democratistas no había libertad de expresión. ¿Cómo que no? Durante el siglo XIX una cantidad de prensa, discursos polémicos, etc. Había un periódico que se llamaba El Venezolano en el siglo XIX, que planteaba la propaganda del Partido Liberal y que lo dirigía Antonio Leocadio Guzmán y tenía expresiones feroces y tremendas. Durante, claro, un lapso de eso durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, en que estuvo muy restringida la libertad de expresión, pero después, bajo López Contreras y sobre todo bajo Medina Angarita, había una libertad total. Que antes de Acción Democrática no había sindicatos, pero cómo no, hubo. Ezequiel Zamora organizó a los gremios, Ezequiel Zamora en el siglo XIX, a los gremios, sobre todo a los gremios de Caracas. Ya en 1900 y pico hubo una huelga de panaderos en Caracas. En 1936, a la muerte de Gómez, hay un sabotaje, una huelga petrolera que dura más de mes y medio y que es reducida por la fuerza pública. De modo que eso es absolutamente otro de los grandes embustes de Acción Democrática. Entonces, como hay otra cantidad de mitos que la realidad y sobre todo la respuesta popular del 27 de febrero desarticuló. Es decir, ¿qué queda de Acción Democrática actualmente? ¿Qué tuvo el poder? Bueno, el partido reducido a una cosa minúscula. Hay una que otra figura que no tiene ninguna representatividad. ¿Y por qué? Porque intentó, a través de un discurso revolucionario, simplemente mantener el statu quo y afirmar los poderes del capital extranjero y del capital nacional en contra de la clase trabajadora. Es decir, durante un tiempo se pudo mantener a punta de discurso, a punta de publicidad, de propaganda, de efectos retóricos, se pudo mantener una especie de poder que era un poder falso, no era un poder del pueblo, sino que representaba los grandes intereses económicos, pero esas ficciones siempre terminan desplomándose y esta es la lección que yo querría dejar
sobre estos libros a los cuales me he referido y que queda a las generaciones inmediatas que vienen utilizar estos métodos con el objetivo de analizar las nuevas realidades políticas del mundo, de América Latina y de nuestra querida patria Venezuela. Muchas gracias. Bueno, a través de este conjunto de rasgos, hemos visto que el caudillo populista, el dirigente carismático, trata de asimilarse a una cierta imagen del pueblo. Ahora, es cierto que esta persona tiene tanta estima al pueblo, es cierto que trata de parecerse al pueblo. Fíjense, tuve la paciencia de elegir un conjunto de textos bastante extensos de uno de los dirigentes populistas más notables del siglo pasado, Rómulo Betancourt, para ver en realidad en esos textos cómo se trataba a él mismo y cómo trataba al pueblo. Y entonces los resultados fueron sorprendentes. Vamos a especificarlo aquí porque son cifras que es bueno tratar con precisión. En estos discursos hay 788 menciones, bien al dirigente, bien al pueblo. De esas 788 menciones, 569, es decir, el 71.44%, son para el propio dirigente. Así, variado. Él dice yo, el partido, mi gobierno y demás, pero en todo caso, fíjense, se menciona casi 3 veces más que las veces que menciona al pueblo. El pueblo es mencionado en toda esa serie de instancias nada más 225 veces, un 28.5%, menos de la tercera parte de las menciones del dirigente. Pero lo más interesante es qué dice el dirigente de sí mismo y qué dice del pueblo. Fíjense, el dirigente, cada vez que se menciona, se trata como elevador de salario, abastecedor, él es el que hace que le lleguen los abastecimientos y la comida al pueblo, como activo, él es muy activo. Además, la otra mención es anticomunista, eso sí, nada de comunismo. Es donador de ayuda, él es el que da ayuda al pueblo, el que le da la ayuda al pueblo, sancionador porque castiga las conductas indebidas, es perseverante y además es analítico. Eso es una figura, una autocalificación, es de una modestia extraordinaria. Eso, el tipo es bueno, es analítico, es perseverante, le da abastecimiento al pueblo, es la suma de las excelencias. ¿Cómo trata al pueblo en ese tercio de menciones que hace en su discurso? Bueno, el pueblo es simplemente pasivo. La mayoría de las menciones, recibe cosas. Sí. Es definido por sus carencias. Así el pueblo es hambriento, es enfermo, es ignorante, etcétera, etcétera. Es receptor de alimentos. A cada momento he traído tal cantidad de alimentos, he traído tal cantidad de suministros, etcétera. Es hambriento. Otra de las calificaciones que abundan. Es receptor de aumentos de salario, que si suben los sueldos y tal y demás, entonces el pueblo, además de eso, el pueblo se organiza, pero ya eso es como la 8ª o 9ª mención, es votante, es además receptor de educación y es tratado en numerosas ocasiones como ignorante. Entonces vean ustedes que
y más en el supuesto igualitarismo del populismo, la supuesta popularidad, no. Yo soy 3 veces más importante que el pueblo. Y ese pueblo, yo soy todas las excelencias que puede reunir una persona, mientras que ese pueblo, al cual solo me refiero 29% las veces en el discurso que menciona a alguien, es un pueblo ignorante, hambriento, pasivo, incapaz de mejorar por sí mismo, etcétera, etcétera. Ensayen en el discurso populista, ustedes mismos, no me crean, hagan una muestra amplia y pónganse a contar cada vez que el dirigente se menciona a sí mismo, cada vez que menciona al pueblo, para que vean esos resultados que son sorprendentes. Por eso llamé a ese libro La Máscara del Poder. El poder, la máscara dice: yo soy el pueblo, soy lo mismo que el pueblo. Mentira. Tú eres 3 veces más importante que el pueblo en tu propia estimación. Reúnes todas las excelencias y el pueblo reúne todas las carencias y las minusvalías. Eso desenmascara ese discurso populista del que hemos estado hablando. Ahora, vamos a tratar de resumir algunas ideas del segundo de los libros, que es La lengua, la demagogia, un poquito para ver cómo se expresa este mensaje que, como ya hemos visto, es un mensaje en alguna forma de egolatría. Yo soy lo más importante que hay. El pueblo es meramente alguien a quien yo ayudo. Es un pueblo definido por sus carencias, porque es hambriento, es ignorante, es enfermo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un trabajo sumamente complejo. El mensaje tiene una serie de códigos. Algunos de esos códigos son icónicos, referidos a las figuras, a las representaciones gráficas, y otros son lingüísticos. Vamos a hacer una rapidísima referencia a los códigos icónicos. Es decir, bueno, el mensaje populista, entre otras cosas, se distingue por los colores. En el siglo pasado estaba prohibido usar los colores de la bandera. El populismo, entonces, como no podía usar el amarillo, el azul y el rojo, el Partido Comunista usaba el rojo excepcionalmente. Eligió el color blanco para Acción Democrática. Bueno, el blanco, ¿qué implica? Implica la pureza. Pero además piensen ustedes que el traje popular del venezolano era una tela blanca, porque para reflejar el sol, no tener tanto calor, gran parte de las casas eran pintadas con lechada blanca, pero el blanco además implica pureza, honestidad. Ustedes vean los angelitos siempre pintados de blanco, etc. Entonces esa es una elección que es muy determinante dentro de las cuestiones. Ahora, los escudos también. Un partido se caracteriza por un cierto emblema específico. En ese sentido es interesante señalar que casi todos los esquemas exitosos simbolizan la unión del principio masculino y el femenino. Piensen ustedes en el escudo de Acción Democrática, que hace tiempo no se lo ve, pero ¿qué era? Es un escudo que ustedes ven la representación de él en casi todos los urinarios. Es una cosa circular, así con una cantidad de ramitas que ponían, y tenía 2 enormes labios que son A y D. Y en el medio, clavada una antorcha ardiente. Esa es una representación de los genitales femeninos. Y en el medio está bien un fuego ardiente, bien en clítoris. Ese emblema lo utilizó y lo utiliza todavía Acción Democrática, con muchas variantes. En muchos casos simplificaba las 2 letras AD, pero en la propaganda de Lucinchi había AD, pero había un trazo rojo, así que iba directo hacia el centro de los 2 labios. Y así en líneas generales hubo muchas variantes, pero fue un emblema exitoso. En cambio, piensa usted Copey. Copey era una lanza así verde, pero era un símbolo patriarcal, masculino nada más, y muy frío. Tan endeble era que los social cristianos lo cambiaron muchas veces. A veces lo pusieron como una especie de círculo, así como una diana, pero faltaba el principio masculino. Entonces hicieron otras combinaciones, una flecha, pero que tenía una barriga como si estuviera preñada,
pero ninguno le funcionó verdaderamente bien. Entonces, piensen ustedes cuando vean la emblemática política, ¿qué hay detrás de ese icono, detrás de esa señal? Algunos partidos son sumamente agresivos, revolucionarios al principio, tienen símbolos hirientes, duros, y cuando se suavizan, cambian ese mensaje, ponen imágenes en las cuales hay círculos, se repiten tonos como si fueran nubecitas pacíficas, etc. Un icono, es decir, una imagen habla como si fuera un discurso completo. Es necesario analizar qué hay detrás de los discursos y detrás de los cambios en los iconos. Entonces, bueno, es una tarea para las próximas generaciones de semiólogos. Pero ¿cuál es el otro gran mensaje del partido? Hay dos imágenes, la del caudillo, la del dirigente y la del pueblo. Ahora, en Acción Democrática se dio una disyunción bien interesante. Una era la imagen del dirigente y otra la del pueblo. ¿Quién era el dirigente? En principio, Rómulo Betancourt y los demás candidatos. Rómulo Betancourt aparecía de perfil, con una mirada amenazadora, una ceja alzada, tratando de parecerse al retrato más popularizado de Bolívar, que también tenía una ceja alzada. El dirigente es retrato, es realidad, es fotografía. ¿Cómo era el pueblo? El pueblo era una caricatura, Juan Bimba, un dibujito de un indigente rural, usualmente con unos pantalones remendados y una camisetica, un sombrerito de cogollo, descalzo o con alpargatas. Y era en todo caso caricatura. Vean ustedes qué contraste tan interesante, ¿no? Líderes, fotografía, en realidad. Además era una foto como de frente, con un ligero perfil. Además establece una relación con el auditor, tiene una mirada fija, sigue al que la ve, donde quiera que está, parece que te estuviera mirando. En cambio, Juan Bimba está inclinado y pidiendo favores, quejándose de cosas que le han sucedido, etc. Ven ustedes ese contraste ya de las imágenes que por sí es bien significativo. Yo hice unos análisis de la representación del dirigente, ¿no? Resulta que en un libro que se llama Multimagen de Rómulo me puse a contar todas las instancias, etc. La mayor parte de las veces aparecía el dirigente él solo, por sí solo. Era más de la tercera parte de las imágenes el dirigente y más nada. 2, el dirigente con sus allegados, comparsas en el poder, amigos, etc. Y 3, el dirigente con el pueblo, que era la menor cantidad de fotografías, pero era siempre una relación de subordinación, de sumisión. Era una anciana que llegaba allí como a pedirle un favor, un niñito a quien el dirigente acariciaba, un indigente rural. Fíjense ustedes, entonces la imagen ya establecía ese mismo mensaje del que hablamos al comentar el discurso. Era lo mismo, el dirigente soy yo, soy lo más importante, soy fotografía, soy realidad, el pueblo es caricatura, y es representado por gente que necesitan asistencia, necesitan auxilio, necesitan soporte. Raras veces se veía un pueblo verdaderamente activo, poderoso, que inspirara respeto por su fuerza, no. Siempre estaba en una relación de subordinación. En una de las grandes documentales políticos, que es el de Leni Riefenstahl, se llama El triunfo de la voluntad en Alemania, se habla del rally de Hitler en Múnich, ¿no? Y eso a veces lo han cortado en unas versiones del documental, que es lo primero que hace Hitler cuando llega un aeroplano de las nubes, como si fuera un redentor. Se baja del aeroplano. Entonces, tiene también contacto con el pueblo, aparece fotografiado documentalmente. Pero, ¿cuál es ese pueblo? Mujeres con niñitos, viejitas, etc. La misma relación. Entonces, el dirigente, desde una figura de su poder, los acaricia. Eso lo han cortado algunos documentales porque quizás hacía simpática la figura del canalla ese. Pero ahí está, es un individuo efusivo, cariñoso, pero siempre le habla a gente que está por su edad, por su sexo, que era discriminado, o por el hecho de que eran niños,
en una relación de carencia frente al poder masculino inconmensurable, que era el del dirigente. Vean ustedes qué malicia tienen las imágenes, incluso las más inocentes. Bueno, ese es el mensaje icónico del populismo. Sería interesante que después ya las nuevas generaciones trabajaran sobre las nuevas iconografías del poder. Ahora, el dirigente, como hemos dicho, está acompañado fundamentalmente de su entorno íntimo, sus colaboradores, etcétera, o también el pueblo, pero el pueblo aparece como una figura dócil, carente, agachada, de gente que tiene menor figuración, menor poder. Raramente aparece el líder con un campeón, con una gran figura intelectual que lo opaque, no, nada de eso. El líder tiene que quedar siempre en una posición preponderante y acompañado de alguien de menor jerarquía dentro de la fotografía. Vean ustedes cómo la simple imagen tiene un lenguaje del poder. Lo mismo, son representaciones en que el líder está mirando con un levísimo desvío al auditor. Si la imagen es así, él está mirando otra cosa, al destino, al futuro, a los principios generales, pero es una figura que te interroga y te sigue con la mirada, se impone, trata de imponerse a través de la mirada. Bueno, las tarjetas también son interesantes porque en una época no se votaba todavía por medios informáticos como ahora, sino por tarjetas. Esas tarjetas tenían el escudo del partido, que es por otra parte una representación icónica bien importante, y una cantidad de símbolos. Entre esas tarjetas había hasta platillos voladores, había a veces indígenas, etcétera, una gran variedad, pero las más importantes eran las del partido, las que hemos dicho. Ya hemos hablado un poco de la simbología del escudo del partido. Fíjense que les señalamos ya que el Partido Social Cristiano, que tenía un símbolo fálico, pero en un color frío, como dirían los artistas plásticos, que era un verde, que tuvo menor éxito que el de Acción Democrática. Ahora, en todo caso, de estos códigos icónicos, por así decirlo, vamos a pasar a los códigos lingüísticos del propio lenguaje. Es decir, en principio el nombre de los partidos ya tiene un significado. Partido es una expresión que parecería denominar un círculo cerrado de personas. Fíjense ustedes que Acción Democrática, que al principio tuvo varias formas de partido, no se llamaba partido, se llamaba acción. Tú podías estar en una acción, que es una cosa dinámica, sin estar en el partido. Ahora, los partidos populistas son usualmente partidos de masa. En realidad la adscripción no es muy formal. Tú estás y no estás en el partido hasta que sientas simpatía casi para que se te cuente entre sus miembros, ¿no? Se pasa por encima de esas formalizaciones. Además, ideológicamente no se te exigen ciertos rangos, ciertas características, etcétera. Por eso en esos partidos populistas a veces hay de las diferencias más grandes, hay desde los ultra reaccionarios más derechistas hasta gente de un gran radicalismo. Y eso lleva a debates internos que a veces terminan en las divisiones del partido, como ocurrió mucho en el siglo pasado. Pero estos códigos, aparte del nombre de los partidos, bueno, tienen que ver con las consignas o los eslóganes. Fíjense, estas consignas tratan siempre de asimilar al partido al pueblo. Acción democrática. Era la democracia, pero además se autodesignaba el partido del pueblo. Es decir, el pueblo y el partido son la misma cosa. Esta era una cuestión afortunada que además se repetía en otros códigos lingüísticos, por ejemplo en los himnos. El himno de Acción Democrática, cuya letra se debe, por cierto, al gran poeta Andrés Eloy Blanco, hace una operación semiológica bien interesante, porque empieza diciendo madre, madre de entraña selvática, etc. Primero habla de la patria, pero la patria es la madre, al mismo tiempo es madre, madre, entraña selvática,
y esa madre es a la vez el partido. Entonces fíjense cómo se conecta en el himno y en otros mensajes tres cosas que son muy significativas para la audiencia. Por un lado se habla ni más ni menos de la madre. Ya hemos dicho que la imagen emblemática del partido era una imagen materna. Y Venezuela era y es un país matricéntrico. El centro de la familia es la madre usualmente. Entonces, como el himno del partido intentaba confundir, madre es patria y patria es el partido, es decir, Acción Democrática. El que no esté con Acción Democrática o esté contra ella es como pegarle a la mamá, es sumamente feo. Vean ustedes cómo esa operación lingüística y semiótica fue sumamente astuta y eficaz durante un tiempo, ¿no? Hasta que la gente empezó a dudar de aquello, pero vean ustedes cómo una cosa aparentemente inocente puede tener un valor político y social tremendo. Entonces, bueno, hubo infinidad de consignas o eslóganes, pero todos seguían la misma idea, el pueblo es el partido, ¿no? Una gran variación de consignas de toda índole, casi todas se referían al mismo elemento. El partido es el donador, el que da alimentos, el que da asistencia pública, el que da vivienda, etcétera, etcétera. Y hubo una cantidad enorme de jingles de toda índole, que no vamos a hacer referencia a ellos porque la mayoría han estado olvidados. Otros eran sumamente pegajosos y operaron bien. Ahora, ¿en qué tipo de habla los partidos populistas hacen llegar este mensaje? Los partidos populistas siempre dicen que nosotros hablamos el lenguaje del pueblo. Somos pueblo porque hablamos el lenguaje popular. ¿Es esto verdadero? Los lingüistas hablan de que hay dos códigos en el lenguaje. Un código restringido, que sería el de las clases populares, y un código amplio, que sería el de las clases dominantes. Esto se ha cuestionado mucho. En realidad no se dice que el pueblo tenga un código restringido, sino que tiene un habla propia. En todo caso, el código amplio de las clases dominantes tiene una gran variedad lingüística, tiene oraciones muy complejas, largas, etcétera, mientras que el pueblo tiende a ser más efectivo, más sintético, habla en oraciones cortas. Tiene otra serie de características del lenguaje. Tiene un lenguaje narrativo, el código amplio tiende a ser un lenguaje a veces abstracto, sintético, etc. Si analizamos bajo estos principios el supuesto lenguaje popular de las dirigencias populistas o acción democratistas, pero también la social cristiana, era en realidad un código medio, no era un código popular. Mentira, lo que pasa es que la sazonaban, la salpimentaban un poquito con códigos populares. A cada momento hablaban que si del condumio guatireño, las multisápidas hallacas, el chigüire y la lapa, etcétera, la criollidad del joropo y todo eso. Pero estas eran como cosas engastadas en un lenguaje medio cifrino, de repente para parecer que eran populares. Pero al mismo tiempo que engastaban estas cosas, metían refranes populares de toda índole, había otro tipo de interferencia. Eso los lingüistas llaman interferencias lingüísticas, que eran términos supuestamente muy sabiondos, que investían al que lo decía para los inocentes de una gran sabiduría. Betancourt metía términos a veces ininteligibles. Decía, hablaba de los psicofantes del amponato, hablaba de los áureos, lingotes de oro también. La redundancia es muy propia del sistema. Un lingote de oro tiene que ser áureo. Decía, por ejemplo, hablaba de un reloj de tiempo. ¿De qué es un reloj sino de tiempo? Fíjense la redundancia. Pero además inventaba términos como el ampoducto, por ejemplo, cosas de esa índole. Entonces, el lenguaje populista en realidad es un código medio,
lleno de una serie de interferencias lexicales que aluden a la criollidad, comidas criollas, hábitos criollos, pero a la vez de palabras pretenciosas que pretenden hacer ver que el emisor es un tipo muy culto, que tiene una cultura que se pierde de vista porque no se le entiende a qué se está refiriendo. Entonces vean, el lenguaje populista habla entre esas cosas. Y además, desde luego, las personas en el discurso, ya hemos hablado de eso, hay una preponderancia del yo. Es decir, mi gobierno, mi partido, yo, tal cosa. El pueblo apenas he mencionado como la tercera parte de las instancias del lenguaje y casi siempre la distribución de roles es entonces, además, sumamente discriminatoria. Yo, líder, tengo todas las excelencias, el pueblo lo que tiene es carencias, que supuestamente yo voy a ser el que las va a subsanar mágicamente. Ahora, es interesante señalar dentro de la infinidad de cosas que había que señalar un poquito cómo el discurso populista acude a cierta subjetividad que lo legitima. Es decir, siempre que el orador empieza, dice, siento un inmenso gozo al estar con esta comunidad de Chamariapa, por ejemplo. Me lleno de orgullo y me estremezco al dirigirme a la promoción de enfermeras de Caripito. No, porque hace siempre se expresa una subjetividad que siempre es positiva, es gloriosa. Me siento emocionado, me siento repleto de dicha y eso es una especie de llamado al consenso. Es decir, si estoy contento de estar con ustedes, ustedes tienen que estar contentísimos de que yo esté también con ustedes. Hay ese tipo de llamamiento al consenso y además el siempre utilizar el nosotros, esta comunidad, este pueblo, etcétera, etcétera, para dar la idea de que se está tomando la palabra en representación de un colectivo y no como persona, aunque en realidad el discurso, como hemos visto, es lo contrario. El orador o el emisor del discurso siempre está hablando de sí mismo, mientras que está poniendo al pueblo en otro lugar. Ahora, hay una serie de rituales también en el populismo, no todo es... hay el ritual de la admisión del miembro del partido, pero también hay manifestaciones grupales que los presentan como colectividad. Piensen ustedes, por ejemplo, en las verbenas del partido. Siempre se hacían verbenas donde había una serie de cosas en donde se vendían chucherías, objetos o alimentos a precios más favorables. Están las manifestaciones también, que eran una forma de manifestar alguna consigna grupal o política, los mitines, además de eso, y en última instancia, dentro de toda esa cantidad, las celebraciones y concentraciones electorales, y como cosa final, cuando era una persona destacada, los funerales. Yo estaba en el exterior cuando murió Rómulo Betancourt, pero aquello parece que fue apoteósico, fue una cosa inmensa, la celebración que hubo, no la celebración, perdón, la conmemoración del descenso. Así el militante tiene una especie de paso simbólico en el cual va estrechando vínculos con otros militantes y también se supone que eso estrecha vínculos con el pueblo, pues hay esa especie de mancomunidad lograda a través del vehículo del partido. Ahora, la ideología, ¿qué es en definitiva el mensaje ideológico que transmiten los populismos? Fíjense, yo me dediqué en ese sentido a analizar una cantidad de discursos, desde los primeros discursos protopopulistas, por ejemplo, Rómulo Gallego, el Plan de Barranquilla, pasando por la inscripción de Acción Democrática, hasta hay un discurso de campaña de Lucinche y finalmente ya el discurso de Carlos Andrés Pérez, que es la entrega al neoliberalismo.
Hay un método que les recomiendo a los auditores, que es el de los roles actanciales, que lo desarrolla un lingüista llamado Christian Algirdas. Dice que en todo discurso, sea poético, sea político, hay los siguientes actantes o participantes. Primero, hay un sujeto, que es el sujeto que desea. Yo o el partido que sea, es un sujeto. Dos, hay el objeto del deseo. En relación, yo deseo tal cosa. Yo voy a hacer un discurso, un cuento, soy yo que quiero tal cosa. Entonces, ante esa opción hay una persona que es el facilitante, es decir, que hay un ayudante que te ayuda a obtener y un oponente. Hay alguien que me ayuda a conseguir lo que yo quiero, pero hay un malvado que se opone. Y además hay un destinador que ofrece o entrega el bien y un destinatario. A través de eso tú puedes analizar discursos políticos, novelas, poesía, etc. Yo me dediqué con extraordinaria paciencia a examinar los documentos políticos fundamentales del populismo y encontré que hay una rotación, sobre todo de objetos del deseo, de ayudantes y de oponentes. Uno de los primeros discursos, por ejemplo, primero están los artículos de Gallegos en la Alborada, ¿no? Está el pueblo que desea, pero desea la civilización, el modelo europeo. Gallegos dice europea, ha de ser nuestra cultura. Pero ya en el plan de Barranquilla, Rómulo Betancourt, entonces también se habla de una revolución, pero en términos muy confusos. Así es una revolución, pero una revolución que no va a cambiar la estructura de las clases ni del poder. Entonces el lenguaje revolucionario habla confusamente de términos como la burguesía colonial, cuando justamente en la colonia todavía no había una burguesía, que era incipiente, pero no propone ninguna alteración de los medios de comunicación, de la propiedad de los medios de producción social. Pasando por varias organizaciones proto-populistas como el PDN, etc., llegamos a un documento crucial. En 1941, cuando Acción Democrática se va a inscribir como partido legal, el procurador de la República, el doctor, si mal no recuerdo, Luis Jerónimo Pietri, le pone un cuestionario que se le ponía a todos los partidos, que tenía preguntas tales como: ¿cree usted en la lucha de clases? ¿Cree usted o defiende la propiedad común de los bienes? ¿Está usted contra la propiedad privada? Etcétera. Y lo cierto es que Acción Democrática pasó ese examen con 20 puntos. ¿Cree usted en la lucha de clases? No, señor, las clases deben colaborar. ¿Cree usted en la socialización de la propiedad? No, señor, la propiedad debe ser privada, etcétera, etcétera. Era verdaderamente, salió allí. Ahora, Betancourt decía: no, es que nosotros tuvimos que mentir allí para poder pasar ese examen, porque si no, no nos legalizan. Es verdad. Pero lo cierto es que si nos ponemos a analizar la conducta de Acción Democrática, del Partido Social Cristiano COPEI, de Unión Republicana Democrática, ninguno nunca se salió de ese cartabón. Es decir, siempre respeto absoluto de la sociedad dividida en clases, respeto absoluto de la propiedad privada, sobre todo los estratos económicamente más favorecidos, no recurrencia a medios violentos para la revolución, etcétera, etcétera. Es decir, ese cuestionario queda, se lo han podido poner en bronce y además en los monumentos políticos, y es una enseñanza porque, insisto, nunca, durante 40, 50 años de poder, se pasó por encima de los elementos de ese documento. Hay otros documentos políticos, pero a mí me parece sumamente interesante el programa de gobierno que presenta Jaime Lucinchi. Yo lo llamo, el discurso político sin actores. Todos los discursos políticos dicen: el partido hará tal cosa,
nuestro líder llevará, pero yo creo el descrédito que había para esa época del partido y de los caudillos era tal que no se los menciona para nada. Es bien interesante un discurso político en el cual no se menciona ni organización, ni caudillos, ni nada. Simplemente dice, en el gobierno de Jaime Lucinchi, la distribución de bienes será magnífica. Habrá salud pública, se mejorará la vialidad, se elevará la prosperidad, etc. Ahora, todo discurso político tiene sujeto, dice fulano le dará tal cosa a mengano. Y no, ahí hay nada más objetos del deseo. Dentro de ese discurso que señalamos en Greiman, hay un deseante, un objeto del deseo, un oponente, un ayudante, un destinado. No, ahí no se menciona a nadie. Posiblemente porque se dice el partido logrará tal cosa, la gente ya no cree en el partido. El líder atraerá tal y cual, la gente ya no cree en el líder. Entonces se omite. Es una cosa sorprendente. Es un discurso en el cual los objetos del deseo aparecen por sí mismos. Habrá salubridad, habrá asistencia médica, se producirán, es bien interesante y es en última instancia el resumen del discurso populista, es decir, puros objetos del deseo que se van a obtener mágicamente sin alterar la distribución de las clases sociales ni la distribución de la riqueza en el país. Así que bien interesante. Y para completar este conjunto de discursos diferentes, es interesante señalar el discurso, el plan de gobierno para una Venezuela moderna, que lanza casi clandestinamente en un encartado Acción Democrática para las elecciones del 88. ¿No? Fíjense, esas elecciones, bueno, primero utilizan códigos fonéticos, el gocho para el 88, es decir, Carlos Andrés Pérez era el gocho por tener origen andino para el 88, mágicamente, pero además de eso, entonces aparecía en pantalla la prosperidad, aparecía el candidato bañado de papelillo dorado. Esa es la repetición de la ceremonia de coronación de los zares en Rusia, que se los bañaba con un diluvio de monedas de oro. Aparecía gente ordeñando ubres, manos ordeñando ubres que daban leche totalmente, niños y gente comiendo derivados lácteos. La leche es una referencia materna, helados, bebiendo leche, etcétera, con la consigna, con los adecos se vive mejor. Pero, ¿qué decía el programa de gobierno? El programa de gobierno decía, bueno, que había que pagar la deuda pública, que en virtud de eso se iba a restringir el gasto público, disminuir la talla del Estado, toda esa letanía que nos tiene acostumbrados el Fondo Monetario Internacional. Y entonces Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones con un discurso populista. Pero en cuanto toma el gobierno, lo primero que hace fue firmar una carta de intención donde aplica un programa neoliberal. Esta es la sentencia de muerte de los populismos. Cada vez que un populismo llega ofreciendo cosas populares y el pueblo entonces le aplica un paquete neoliberal, es decir, privatización masiva de las empresas públicas, reducción de las condiciones de vida, etc. ¿Qué ocurre? Una rebelión. Como al mes de haber firmado esa carta de intención Carlos Andrés Pérez, ocurrió el caratazo, el 27 de febrero, y eso acabó con el dominio populista. Entonces, fíjense, el conjunto de esos documentos señalan esa especie de trágico viraje de un partido que empieza invocando grandes ideales, no los precisa, no los cumple, trata de mantenerse en el poder nada más con una exposición de objetivos deseables, pero no quién los va a producir, quién los va a entregar, ni por qué, ni a costa de quién, y finalmente le entrega la soberanía a un fondo monetario que va a privilegiar los intereses de las empresas extranjeras y de los acreedores de la deuda pública sobre los intereses del pueblo. Entonces en ese momento colapsa todo aquel discurso y se abre paso
a otra nueva era, pues con el alzamiento, la rebelión militar del 4 de febrero, que cambia las perspectivas del discurso político. Ahora, para cerrar, si es que todavía queda tiempo, yo diría muy rápidamente que durante ese tiempo que disfrutaron el poder, los acción-democratistas crearon un mito ADECO. Yo hice unas encuestas en la Universidad Central de Venezuela para ver hasta qué punto ese mito se había difundido, que era un conjunto de mentiras totales, ¿no? Y sí tenían altos grados de aceptación estas mentiras, todas ellas falsas. Fíjense ustedes lo siguiente, dentro de ese mito, por ejemplo, se señalaba, Acción Democrática fue el primer partido que existió en Venezuela. Mucha gente creía en eso. No. Desde la independencia, los primeros tiempos, ya había un partido conservador y un partido liberal. Las contiendas de ellos llenan el siglo pasado. Eso es absolutamente absurdo. El mito ADECO también decía, Rómulo Gallegos fue el primer presidente elegido por el pueblo. Falso. Hubo 13 presidentes elegidos antes de Rómulo Gallegos por el pueblo. A veces es cierto en votaciones de segundo grado, pero es que era el tipo de votaciones que se hacía en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Estados Unidos todavía su elección es en segundo grado. Es decir, tú no vas a decir que esos presidentes no valen porque fueron elegidos en segundo grado, pero siguiendo dentro de ese mito ADECO, dice que fue el primer partido que se fundó en Venezuela, pero no, falso, ya hemos dicho que hubo partidos antes, pero el Partido Comunista se fundó en 1935, mucho antes de la fundación de Acción Democrática. Y entonces, aparte de toda esa cantidad de cosas, dice, antes de los acción democratistas no había libertad de expresión. ¿Cómo que no? Durante el siglo XIX una cantidad de prensa, discursos polémicos, etc. Había un periódico que se llamaba El Venezolano en el siglo XIX, que planteaba la propaganda del Partido Liberal y que lo dirigía Antonio Leocadio Guzmán y tenía expresiones feroces y tremendas. Durante, claro, un lapso de eso durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, en que estuvo muy restringida la libertad de expresión, pero después, bajo López Contreras y sobre todo bajo Medina Angarita, había una libertad total. Que antes de Acción Democrática no había sindicatos, pero cómo no, hubo. Ezequiel Zamora organizó a los gremios, Ezequiel Zamora en el siglo XIX, a los gremios, sobre todo a los gremios de Caracas. Ya en 1900 y pico hubo una huelga de panaderos en Caracas. En 1936, a la muerte de Gómez, hay un sabotaje, una huelga petrolera que dura más de mes y medio y que es reducida por la fuerza pública. De modo que eso es absolutamente otro de los grandes embustes de Acción Democrática. Entonces, ¿cómo hay otra cantidad de mitos que la realidad y sobre todo la respuesta popular del 27 de febrero desarticuló? Es decir, ¿qué queda de Acción Democrática actualmente? ¿Qué tuvo el poder? Bueno, el partido reducido a una cosa minúscula. Hay una que otra figura que no tiene ninguna representatividad. ¿Y por qué? Porque intentó, a través de un discurso revolucionario, simplemente mantener el statu quo y afirmar los poderes del capital extranjero y del capital nacional en contra de la clase trabajadora. Es decir, durante un tiempo se pudo mantener a punta de discurso, a punta de publicidad, de propaganda, de efectos retóricos, se pudo mantener una especie de poder que era un poder falso, no era un poder del pueblo, sino que representaba los grandes intereses económicos, pero esas ficciones siempre terminan desplomándose y esta es la lección que yo querría dejar sobre estos libros a los cuales me he referido y que queda a las generaciones inmediatas que vienen utilizar estos métodos con el objetivo de analizar las nuevas realidades políticas del mundo, de América Latina y de nuestra querida patria Venezuela. Muchas gracias.